Bien, seguimos, que tenemos a los compañeros conectados online. Hay que respetar un poquito el tiempo, por favor. Bien, yo me presento, soy Cristina Carrera, dermatóloga del Hospital Clínic y también parte del comité también permanente de farmacovigilancia. Y bueno, pasamos a este último bloque. La verdad es que después de una mañana repasando desde la seguridad y regulación hasta las bases de la inmunidad y viendo, como ahora comentaba con compañeros, esta excepcionalidad que hemos vivido todos con la pandemia desde el punto de vista sanitario y social. A mí lo que me encanta y me apasiona es que yo creo que nadie ha vivido una situación similar en cuanto a la multidisciplinariedad y la relación que hemos tenido tantos servicios, ¿no? y disciplinas tan diferentes. Y pasamos ahora sí al bloque en el que tenemos especialistas del hospital muy implicados en la vigilancia de todos estos efectos adversos que se han podido ir viendo. Buenas tardes a todos, yo soy José Luis Pérez, soy el CAP de enfermería del área del medicamento y bueno, no vamos a robar más tiempo a las 5 exposiciones que tenemos, los 5 casos clínicos, y vamos a empezar con el doctor Joan Carles Reverté, que nos presenta trombosis y trombocitopenia. Mucho gusto. Buen día a todos. Muchas gracias a los organizadores por haberme dado la oportunidad de hablar de este tema que espero y deseo que, si no hay ningún cambio, pronto podamos decir que ya es un pasado y cuando hable de ello ya veremos por qué. Vamos a hablar de la trombosis y trombocitopenia asociada a la vacuna, que ha sido una situación que podemos decir, si no una estrella mediática, casi. En el momento que empezaron a producirse realmente la cantidad de entrevistas que, en concreto en mi caso, me tocaron dar por estas circunstancias, se contaban en más de una diaria, con lo cual quiere decir que el interés sobre este tema fue espectacular. Y veremos todo, que además va con, como le gusta a los medios, con velocidad. Voy a comentar rápidamente, muy rápidamente, 3 casos que son distintos aspectos de una misma situación. Es una mujer de 42 años que el 22 de junio recibió una vacuna, en este caso fue de Janssen. Poco después empezó con cefalea, el TAC era normal, la cefalea no acababa de marchar. Unos días después, esto pasó al cabo de una semana de la vacuna, un par de días después empezó a tener dolor en la pierna y al cabo de una semana ingresa en el hospital por una trombosis aguda de la vena porta y sus ramas, de la vena mesentérica superior, de la esplénica y de una rama de la suprahepática. Y al mismo tiempo, en otro territorio, tenía un tromboembolismo venoso pulmonar subsegmentario. Es decir, estábamos en una situación de una paciente con unas trombosis raras y con una evolución extraña. La serología de COVID fue negativa, tenía un dímero D enormemente elevado, plaquetas algo bajas, no estaban por debajo de 150, pero habían disminuido de las 280 que habitualmente parece ser que tenía, y los anticuerpos contra el factor plaquetario 4, ahora veremos lo que es, eran positivos. El segundo caso es un varón de 18 años que había tenido migrañas desde la infancia, migrañas clásicas. El 27 de julio recibió una dosis de la vacuna de Pfizer. 3 semanas después empezó con tener dolor moderado en la zona del territorio gemelar de la pierna izquierda y al día siguiente de empezar estas molestias, de todos modos, no le dio más importancia y recibió la segunda dosis de Pfizer. 2 días después empezó con una cefalea muy intensa, en este caso sí con alteraciones visuales, vómitos sin náuseas y que aumentaba en decúbito. La clínica era sugestiva y 3 días después, cuando acudió al hospital, se diagnosticó de una trombosis del seno longitudinal superior y al mismo tiempo también tenía una trombosis venosa profunda en la vena poplitea izquierda. La serología también era negativa, no estaba con infección por COVID, estaba claramente trombocitopénico y un dímero D enormemente elevado. En este caso, los anticuerpos antifactor plaquetario 4 fueron negativos. Y el tercer caso es otra mujer, en este caso de 26 años, que el 18 de julio se vacunó con la vacuna de Janssen,
Al cabo de una semana empezó cefalea, que era inicialmente un poco intensas, tenía náuseas y vómitos, pero tenía previsto un viaje a Sudamérica y lo hizo de todas maneras. Volvió al cabo de 3 semanas y al día siguiente de su regreso tenía dolor en la pantorrilla derecha y se diagnosticó como si tuviese una trombosis venosa superficial y se le puso heparina a dosis de profilaxis. Una semana después empeoró y el 23 de agosto acudió al hospital y se diagnosticó de trombosis de los senos transverso y sigmoide derechos y de la vena yugular proximal ipsilateral, además de un infarto venoso temporal secundariamente hemorrágico, y además también tenía una trombosis venosa profunda en las venas soliogemelares derechas. También no estaba con COVID activo. Las plaquetas habían caído, pero no llegaba a tener una trombocitopenia marcada. El dímero D era muy positivo y los anticuerpos antifactor plaquetario 4 fueron positivos. Son trombosis atípicas, trombosis extrañas, trombosis en senos venosos cerebrales, trombosis mesentéricas. En este caso, no todos los casos pasa, asociadas a otras trombosis, pueden ser trombosis múltiples e incluso podríamos haber buscado algún caso con trombosis arteriales. Estamos delante de este evento, la trombosis y trombocitopenia asociada a la vacuna COVID, la VITT. El 7 de marzo, ya hemos dicho, ha salido varias veces que a final del año 2020, empezaron las vacunas. El 7 de marzo, en Austria, se identificó la sospecha de que un lote podía estar causando fenómenos de trombosis. 4 días después, en Dinamarca, se paró la campaña de vacunación, concretamente con AstraZeneca, porque empezaron a aparecer algunos casos de trombosis. 2 días después, el 13 de marzo, desde Noruega se avisó que se había padecido un clúster, concretamente fue en un hospital de trabajadores sanitarios, con trombosis venosas de los senos cerebrales, individuos jóvenes a los 7-10 días de vacunarse. En ese momento se revisó qué es lo que había pasado en los ensayos clínicos y en el ensayo de AstraZeneca, que es con lo que se habían producido todos estos procesos en este momento. En el análisis se vio que en el número que se había estudiado, que eran 23.848 vacunados, el número de ictus y de trombosis y de infartos que se habían dado en los dos grupos eran equivalentes. En este momento ya FACME, a través de los datos reportados por EMA, hizo una primera comunicación, una primera aproximación diciendo que globalmente no hay más riesgo de trombosis. Esto era fundamental para tranquilizar a la población porque hubo pánico. ¿Me vacuno o no me vacuno? Pero en cambio se vieron que habían casos graves de trombosis asociados a trombocitopenia, muy pocos, pero que se daban. En ocasiones también iban con hemorragia. Esto actualmente se le da menos relevancia. Lo que sí era muy importante es que eran trombosis de senos venosos cerebrales y en las venas intraabdominales, el territorio esplácnico, como fundamentales. Lo que sucedió seguidamente es que se empezó a ver que esto iba pasando. Iba pasando, pero pasaba entre otras cosas porque se habían vacunado millones de personas. Podemos ver que la incidencia en este momento que estamos hablando de mayo del año pasado, cuando estaba en este momento en pleno hervor el tema de la trombosis con trombocitopenia por la vacuna, se hablaba de que podía ser de alrededor de 13 casos por millón de dosis. Y para los que ya lo habían tenido, se hablaba de alrededor de 1,6 casos por millón de dosis. Esto es importante porque esta aparición de estos procesos, que ahora veremos cómo se pueden producir, se ha mantenido esta tendencia a que es una patología de primera dosis. Esto es mucho más reciente, esto ya es de enero de este año, de los 1.800 casos que ha habido asociados a la vacuna a la Vaxzevria, a la AstraZeneca, 1.600 en primera dosis y 166 en la segunda. Y prácticamente no hay casos con tercera dosis. Es decir, por eso decía que con un poco de suerte, al menos en nuestro entorno, esta es una situación que pasará como que pasó, pero ya no estará en activo. Aunque no me atrevo a decir qué pasará cuando aparezcan otras vacunas o cuando aparezcan otras cosas. Por tanto, no lo olvidemos que estuvo aquí.
Pero no solo se da en la vacuna de AstraZeneca, inmediatamente se vio que con la de Janssen, como se ha visto en los dos casos que hemos presentado, curiosamente eran dos Janssen, porque aquí se vacunó más con AstraZeneca, pero en Janssen también se daba. Aquí tenemos las que son de adenovirus, que este es un report de EudraVigilance referido al exceso de trombosis de los senos venosos cerebrales, en los cuales eran, pues, según la estimación, de 140 a 18 veces más, de 74 a 10 veces más. Esto con las de adenovirus, y con las de RNA pues eran claramente menor, de 12 a 1,6 o de 36 a 4 según la vacuna. A pesar de que es una patología esencialmente de vacunas adenovirales, no es exclusiva de esta situación y se pueden dar algunos casos con vacunas de RNA mensajero. Pero pongámoslo en contexto. Estamos hablando de una probabilidad, en la de AstraZeneca, digamos 4. Depende, será entre 4 y 13 o 4 y 10, perdón, dependiendo del grado de certeza que tengamos en el diagnóstico, si es un diagnóstico definitivo, probable o posible. La de Janssen es un poco inferior a la de AstraZeneca en cuanto a probabilidades, y la de Pfizer y la de Moderna no llegan al caso por millón. Esto, que ha generado tanta literatura, sin embargo, si lo comparamos con los riesgos de las píldoras anticonceptivas, el tabaco, que hay 1.800 casos por millón debido a esta situación, aquí lo tenemos, la infección del COVID, bueno, esto es puramente anecdótico, es 16 veces más fácil que te parta un rayo. Y si miramos la infección del COVID, es aproximadamente más de 1000 veces mayor el riesgo de hacer una trombosis por COVID. Eso tiene poco secreto. El COVID es una enfermedad infecciosa, pero básicamente hemorrágica, trombótica, en la aparición de sus manifestaciones clínicas más graves. ¿Por qué se produce? El primer report esto pasa en aproximadamente 10 días desde que se dice que se hace el aviso de Noruega. Aproximadamente en 10 días aparecen 2-3 artículos con unos estudios realmente espectaculares en los cuales ya se basa la patogenia, y yo nunca he visto nada que tan rápidamente se encontrase una posible explicación. Luego se ha puesto en cuestión alguna cosa, pero fue realmente espectacular. Estos primeros casos, lo que encontraron ya, y esto es un mérito de este primer grupo de Noruega, es que al hacer la analítica encontraban que tenían anticuerpos contra un componente normal de la coagulación, que es el factor plaquetario 4, que tenían anticuerpos positivos que normalmente no se tienen y que se neutralizaban con acción de la heparina. Esto se parece mucho a una entidad rara, pero conocida, que es la trombosis con trombocitopenia inducida por heparina, que es una situación paradójica, pero conocida. Esto llamó mucho la atención. Entonces, por este motivo ya, de hecho, se eliminó la heparina del tratamiento de primera línea. Y inmediatamente Greinacher, que ha sido el que realmente ha trabajado en este tema de una manera espectacular, confirmó estos hallazgos, consiguió muestras de medio mundo, consiguió una veintena de muestras de medio mundo rápidamente, en poco más de una semana, y comprobó que de todos modos tenía un comportamiento distinto. Estos anticuerpos no eran iguales que los de la trombocitopenia inducida por heparina, no era inducido por el hecho de haber recibido heparina, sino que también tenían actividad contra el factor plaquetario 4 sin necesidad de que estuviese presente la heparina. La hipótesis de esta trombocitopenia por heparina es que se forman inmunocomplejos entre la heparina y el factor plaquetario 4 que está dentro de las plaquetas y que, entre otras cosas, neutraliza los heparinoides. Forman complejos que son capaces de provocar la aparición de anticuerpos y formar de esta manera complejos inmunes, que todo el complejo, con la presencia incluso de la molécula de heparina, a través del receptor Fc son capaces de activar a las plaquetas, lo cual hace, por un lado, que secreten todavía más factor plaquetario 4 en círculo vicioso y que soporten la generación de trombina formando trombos. Pero claro, entonces lo primero que se pensó es, ¿será que tienen heparina estas vacunas en sus componentes? Y lo que se ha producido es la repetición de una trombocitopenia inducida por heparina clásica. Se comprobó y se vio que no tenían glicosaminoglicanos, que es la familia a la que pertenecen las heparinas. Por tanto, no estaba por aquí.
Entonces se hipotetizó que igual era el ADN del virus, porque en realidad la heparina actúa simplemente como una sustancia aniónica en este modelo y que podría, aunque fuese poca cantidad, podría actuar de esta manera. Realmente había muy poco adenovirus para pensar que esto pudiese estarse produciendo, a pesar de que algún trabajo in vitro con cantidades muy pequeñas de DNA parecía que podían soportar esta idea. De todos modos, pensar que sea el adenovirus resulta difícil. Resulta difícil porque no hay tanto ADN como para pensar que pueda estar soportando esta formación de inmunocomplejos que además requerirían en esta situación todavía la presencia del ADN en el momento en que se unen a las plaquetas. Esto llevó a despertar un concepto que había quedado un poco atascado unos años antes, en el año 2014, que es el llamado síndrome espontáneo de trombosis inducida por heparina. Es una situación en la cual no necesita la heparina estar presente, sino que se debe a que se forman anticuerpos altamente patogénicos después de la exposición previa en este caso a heparina. Se forman anticuerpos altamente patogénicos contra el factor plaquetario 4, de manera tal que incluso en ausencia de heparina podrían producir esta situación de agregar las plaquetas. Y se añadió la opción de que en realidad no fuese el ADN, sino que fuesen el propio adenovirus el que lo hiciese. De esta manera se vio, en un estudio se vio que el adenovirus empleado, en este caso en la vacuna de AstraZeneca, no solo interaccionaba con el receptor de adenovirus Coxsackie, sino también directamente contra el factor plaquetario 4, de una manera que podría actuar tal como hemos visto antes, pero sustituyendo a la heparina por determinadas partes del adenovirus, con la diferencia de que estos anticuerpos serían también lo que dicen altamente patogénicos, de manera tal que no haría falta la presencia de este adenovirus para encontrarse en esta situación de provocar fenómenos trombóticos y de activación plaquetaria. Pero aún aparecieron más cosas. Resulta que cuando lo analizaron, esto también pasó aproximadamente 15 días después del trabajo de los noruegos, y también es del grupo de Reinager. Comprobó que había homología entre proteínas de la spike y del factor plaquetario 4. Había una cierta homología estructural y lo que trató de comprobar es si el suero de los pacientes que tenían el VITT se comportaba igual que el de los pacientes que habían pasado COVID. Y llegó a comprobar que no, que el comportamiento era diferente, era distinto en cuanto a su respuesta al factor plaquetario 4 y al factor plaquetario 4 unido a heparina. Por tanto, la conclusión que se llegaba es que afortunadamente no estábamos fabricando estos anticuerpos con la vacunación, porque si no hubiésemos tenido un problema serio. Pero sí estamos fabricando anticuerpos antifactor plaquetario 4, lo que pasa es que no son patogénicos. Esto es en una serie de unos 500 individuos en los cuales se miró la aparición de anticuerpos. La densidad óptica se refiere a estos anticuerpos. Un número de ellos, alrededor de unos 8, bueno, aquí se ven, no, son 6, pero hay 2 en el límite, mostraron anticuerpos positivos transitorios, al parecer, no hay seguimiento, que no aparecían en los controles cuando en la fase post-vacunación. Ninguno de estos pacientes correspondía a los que tuviesen recuentos de plaquetas bajos, ni ninguno de ellos presentó clínica. Por tanto, parece ser que sí que esta homología estructural puede dar lugar a algún tipo de anticuerpos que tengan un componente antifactor plaquetario 4, pero que no son los patogénicos de la VITT. Otra posibilidad que también se contempló y que también se ha contemplado es la posibilidad de problemas en el splicing. Cuando se hace la síntesis de las moléculas inducida, pues una parte de ellas serán completas y servirán para la respuesta inmune, pero otras podrían unirse al receptor del enzima conversor de angiotensina, que es un receptor del virus de la COVID, y a través de esta vía provocar un proceso de inflamación, un proceso
que puede llegar a la aparición de fenómenos trombóticos. Realmente esta estuvo muy bien como hipótesis, pero no ha seguido siendo considerada como una posibilidad excesivamente probable. Este es un resumen de las muchas que ha habido. Aquí están las que hemos dicho, otras como podría ser que en realidad el adenovirus sea el que esté activando directamente las plaquetas o los factores de coagulación, o incluso que se nos esté ocultando con este proceso de vacunación y demás una infección de COVID activa y que sea esta infección de COVID la que provoque trombosis, porque la COVID ya da trombosis también atípicas, extrañas e intensas. Pero realmente hoy por hoy la hipótesis que podemos decir que está más sustentada está en relación, es esta que sería la número 4 que hemos hablado, similar a la trombocitopenia y trombosis inducida por heparina. La idea general es que hay una primera fase que se activa, que hay un proceso inflamatorio. Posteriormente se forman estos anticuerpos que son lo que llaman de este tipo altamente patogénicos y que actúan seguramente a través de dos vías. La inducción de agregación plaquetaria o de activación plaquetaria con formación de micropartículas circulantes procoagulantes, que tiene una importancia muy grande en la coagulación, y también con la aparición de los denominados NETs, las redes extracelulares de neutrófilos, las redes de DNA extracelular de neutrófilos, que son uno de los grandes elementos de estudio en este momento de la hemostasia básica, que podría estar detrás de muchos procesos trombóticos, que nos diferenciaría lo que sería la hemostasia fisiológica de la hemostasia patológica. Aquí abajo podemos ver que hay una expresión de NETs elevada en este tipo de situaciones. Con todo esto, a través de estas dos vías y la aparición de anticuerpos altamente patogénicos, llevaríamos a la trombosis y trombocitopenia inducida por la vacuna. El diagnóstico estamos dentro de, como hemos visto en los casos que no son puros. Estamos en una situación de un espectro en el cual tenemos en medio lo que sería la trombosis con trombocitopenia inducida por heparina con anticuerpos antifactor plaquetario 4, colgando de ella lo que sería el equivalente pero sin trombosis, es decir, la trombocitopenia inmune inducida por la vacuna pero sin trombosis, y luego toda una serie de procesos de trombosis y de trombocitopenia que coexisten en el tiempo, pero no tienen relación. Esto es muy frecuente cuando hemos vacunado a millones y millones de personas. Se caracteriza por trombosis, que pueden ser trombosis estándar, pulmonares, venosas, pueden ser trombosis arteriales, pero las más características son las trombosis de los senos venosos cerebrales y del territorio esplácnico, de la vena porta, de las venas mesentéricas. Hay un signo que también hoy en día se considera signo diagnóstico, que no hay evidencia trombótica, aunque se supone que hay trombosis microvascular, que es la aparición de cefaleas muy intensas, persistentes y que no responden al tratamiento. Hoy en día forma parte de los criterios para el diagnóstico de la VITT. En líneas generales, como decimos, se caracteriza por dar trombosis, aparecer, esto es muy importante, entre los 4 y 30 días después de la vacunación. Pueden ser trombosis venosas y arteriales. La sospecha que predominaba en mujeres al principio era seguramente debido a un sesgo de vacunación, porque en la fase inicial se vacunaron más personas de más edad, en la cual hay mayor proporción de mujeres, y más personal sanitario, en el cual también lo hay. Con lo cual, hoy en día, en las últimas referencias es que prácticamente son iguales en ambos sexos. Lo que sí que es verdad que hay una tendencia a darse en individuos más jóvenes. La clínica, pues ya hemos dicho que son estas trombosis, que pueden ser múltiples, como hemos visto precisamente en los casos que he comentado, y que los datos fundamentales analíticos es sobre todo la aparición de un dímero D elevadísimo y la aparición de estos anticuerpos antifactor plaquetario 4 que deben ser realizados por ELISA. Los realizados, lo que se llaman test rápidos, no detectan, porque en realidad no es extraño, estamos detectando una cosa para la que no se fabricó el test. Entonces, hemos tenido la suerte que detecta pero digamos que aún ha sido suerte, y a veces no todos se detectan. Ocasionalmente, pues sí, porque el test se detectó para detectar anticuerpos generados por la heparina, no por el virus, ya acabo de liarme ahora. Bien, entonces,
El diagnóstico, no voy a explicar este algoritmo. Al principio hubo muchos algoritmos, he escogido uno porque sobre todo porque es de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia. Estoy enseguida. Porque esto ya viene el diagnóstico y el tratamiento, es una diapositiva. Entonces, el diagnóstico se basa en 5 puntos. El tiempo, entre 5 y 30 días, que la trombosis se demuestre o que tenga una cefalea persistente intensa, que haya trombocitopenia, que el dímero D esté muy alto y que tenga anticuerpos positivos anti-PF4 de la calidad del tipo del isotipo IgG en un test de ELISA. Es definitivo si tiene los 5 criterios. Es probable si, teniendo el dímero D alto, pues falla otro criterio, o que tiene el dímero D no tan alto, pero tiene todos los demás criterios. Bueno, aquí están las explicaciones posibles. Es probable, posible e improbable. Según cómo se ponga estos niveles, aceptaré las posibles también como causa, pues tendremos una incidencia mayor de este tipo de cuadros clínicos. Ahora, y el tratamiento al principio fueron todos fatal. No se sabía cómo actuar y la mortalidad fue entre el 60, 55, etc. Realmente fueron mal, pero mal de lo mal. Pero vamos, de manera casi inmediata, es decir, ya en el segundo trabajo, ya se vio que el emplear inmunoglobulinas a altas dosis mejoraba mucho el recuento de plaquetas, y eso además ha demostrado que ha mejorado la supervivencia. Y hoy en día, los últimos, estos 3 que presenté, todos han sobrevivido, ¿eh? Y el tratamiento es anticoagulantes, a pesar de que no es del todo seguro que no se pueda dar heparina, por costumbre no se da. Creo que además es bueno no darla, y se sustituye por conargatroban, vivaridudina, fondaparinux o rivaroxaban o apixaban. No transfundir plaquetas y asociar inmunoglobulinas a altas dosis, y una posibilidad también es el recambio plasmático. Y en caso de falta de fibrinógeno, dar fibrinógeno. Y simplemente decir, la duración del tratamiento hace tiempo no la sabíamos, ahora ya sabemos que debe ser alrededor de los 6 meses, porque los que han parado a los 6 meses no han retrombosado. Pero eso sí, vigilar cuando se suspenda que no reaparezca el dímero D, porque en estos casos, sobre todo si ha persistido, como pasa a veces, los anticuerpos antifactor plaquetario 4, existe un teórico riesgo de repetición. Personalmente, en los que hemos tenido en el hospital hemos visto unas 30 sospechas, de los cuales ha habido 4 que han sido realmente auténticos, y ninguno de ellos ha retrombosado al retirarse el tratamiento. Y ya está. Muchas gracias. Gracias, doctor Reverter. Continuamos con el siguiente caso, que nos lo presenta el doctor Carlos Falces. Nos presenta la RAM por vacunación COVID, el daño cardiológico, en este caso miocarditis y pericarditis. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación al Comité de Farmacovigilancia. Estoy muy contento de estar aquí para hablaros de este tema tan interesante, al menos para mí, de la miocarditis y vacunación para COVID. Entonces, como se ha hablado ya a lo largo de la mañana, la miocarditis se ha identificado como una complicación rara de la vacunación para COVID, pero las miocarditis ya se han reportado históricamente como un efecto adverso después de diferentes vacunas, como fue la viruela, la gripe, el tétanos o la hepatitis B. Y también en la población general se identifica aproximadamente, se diagnostica miocarditis aproximadamente en 10 o 20 casos por 100.000 habitantes año, y ya en la población general es más frecuente en jóvenes y en sexo masculino. Tras el inicio de la vacunación por COVID se identificó la asociación entre las vacunas RNA y casos de miocarditis y pericarditis, y esto ha motivado que actualmente en PubMed haya más de 300 artículos sobre este tema, y vamos a revisar un poco los de mayor impacto. Este sería, hasta donde yo tengo conocimiento, el primer artículo, o el que, digamos, que lanzó la alerta de la posibilidad de este efecto adverso en la vacunación. Los americanos vacunaron a todo su ejército y vieron que realmente, sobre todo después de la segunda dosis de las vacunas a los militares, pues los casos que habían tenido de miocarditis eran
probablemente más elevados que los que serían esperables en la población general. Y entonces notificaron esta posibilidad y digamos, y activaron la mayor vigilancia al respecto. Y a partir de allí pues fueron apareciendo repetidas publicaciones, al principio series de casos, como estas que tenemos aquí de Circulation, en la que pues, se describían pacientes con un perfil que prácticamente siempre es el mismo, ¿no? Casos de miocarditis, habitualmente pocos días después de la vacuna, 2, 4, 5, hasta 7 días después de la vacuna, con una clínica de dolor torácico, cambios en el electrocardiograma y elevación de troponina como marcador cardíaco. A aquellos que se les hacía resonancia magnética siempre tenían cambios típicos de miocarditis en la resonancia magnética, y todos los pacientes en esta serie se evolucionaban bien, sin complicaciones y sin muertes. A medida que fue apareciendo mayor interés, pues aparecieran más series, ¿no? Aquí ya tenemos a la izquierda pues una serie de hospitales americanos con más de 2 millones de vacunados, en las que describieron 20 casos de miocarditis y 15 de pericarditis, y los casos de miocarditis pues seguían el mismo patrón. Fundamentalmente eran hombres, pocos días tras la vacunación, y un curso benigno sin grandes complicaciones. En esta publicación, pero es de las pocas, hay también casos de pericarditis en gente más mayor y al cabo de más tiempo de la vacuna. A la derecha tenemos una serie del Kaiser Permanente de California con 2.300.000 y casi 2.400.000 vacunados, y también 15 casos de miocarditis, mayoritariamente después de la segunda dosis, con la misma clínica y también con buena evolución. Y lo que vemos aquí cuando analizan este trabajo es que esto se produce mayoritariamente después de la segunda dosis. Después de la primera dosis no encuentran mayor incidencia que la prevista, y sí después de la segunda. Tras estas publicaciones fueron apareciendo, como se ha comentado por la mañana, estudios realizados en Israel, que si recordáis pues fue uno de los primeros países que vacunó a toda su población mayoritariamente con Pfizer. Este es un primer trabajo israelí publicado en el New England, en el que compara vacunados versus controles y también infectados por el COVID versus controles. Y lo que ve es que realmente la vacunación incrementa la incidencia de miocarditis con un riesgo relativo de 3,24, y también incrementa pues linfadenopatía, etcétera. Pero en realidad la infección por SARS-CoV-2 también incrementa la miocarditis con un riesgo muy superior, ¿no? De 18,28. Además de otras muchas complicaciones graves como pericarditis, arritmias, trombosis, infarto, etc. La conclusión de la publicación era que realmente, a pesar del efecto adverso, el riesgo-beneficio era muy favorable para la población vacunada. Este es otro trabajo también de New England en Israel, que nos permite ver cómo realmente de otras cosas, pero lo que yo destaco es que, si os fijáis, pues realmente los casos corresponden a población mayoritariamente menor de 30 años, prácticamente la mayor parte de casos. El riesgo, cuando miramos el riesgo relativo, pues está incrementado en los jóvenes y principalmente en varones. También algo en mujeres, pero principalmente en varones, y claramente por debajo de 30 años en esta publicación, porque si miráis más de 30 años, pues tienen un riesgo igual que la población general. Y cuando miramos si es la primera o la segunda dosis, pues realmente el riesgo incrementa mucho más significativamente después de la segunda dosis. En la primera el incremento es o no significativo o muy leve. De forma que la conclusión del trabajo es que la incidencia de miocarditis, a pesar de ser bajo, se incrementa en los receptores de la vacuna, especialmente tras la segunda dosis y en varones, ¿no? Y que la presentación clínica es mayoritariamente ligera. Este es otro nuevo trabajo en New England, también en Israel, con 2,5 millones de vacunados. Tuvieron 54 casos de miocarditis, también mayor incidencia en jóvenes y tras la segunda dosis, y aquí describen más la presentación clínica. La gran mayoría de casos son ligeros o moderados, pero sí tuvieron un caso de shock cardiogénico y un paciente que murió después del alta por causa, o sea, fue dado de alta del hospital y murió un poco al cabo de un día o dos de causa, digamos, desconocida. La clínica
la misma que hemos comentado, dolor torácico, cambios electrocardiográficos, en algún caso electrocardiograma normal, y cuando se mira la función ventricular, es decir, la contractilidad del corazón por ecocardiograma, pues la mayoría la tienen normal y en algunos casos disfunción leve o moderada y muy pocos casos con disfunción grave o severa del ventrículo izquierdo. Aquí vemos en esta publicación cómo la inmensa mayoría de los casos están en la columna de más a la derecha, que corresponde a las miocarditis ligeras, vamos a decir. Tienen un caso de miocarditis fulminante, como hemos comentado, pero prácticamente todas son miocarditis ligeras y su conclusión pues es esta, ¿no? Que pues la incidencia era de 2,1 casos por 100.000 personas, más frecuente en hombres y menores de 30 años y que la mayoría de casos pues son ligeros o moderados. Esta es una publicación interesante en Circulation porque coge los datos del sistema americano de reportar los efectos adversos estudiando 300 millones de vacunas, de los cuales tienen 1.226 casos reportados de miopericarditis. Estos casos son la mayoría también tras la segunda dosis, 79% hombres, la edad media 24 años, la mayoría menor de 30, el inicio de los síntomas en general al segundo o tercer día, la clínica, la que ya he estado explicando, dolor torácico, cambios en el electro, elevación de troponina y pocas veces anomalías en las pruebas de imagen, la mayor parte de casos con ecocardiograma con fracción de eyección conservada, algunas veces un poco disminuida, la resonancia magnética fue patológica en todos los casos en que se realizó y todos los casos tuvieron buena evolución en esta serie tan amplia. Estos casos están bastante, en teoría al menos, bastante bien, siguen unos criterios de diagnósticos de probable, confirmado, etcétera, que que aparentemente pues están cogidos de forma bastante estricta. Y lo que vemos aquí pues es un poco confirma lo que hemos ido viendo en los casos anteriores. La mayor parte de casos es mayoritariamente más frecuente en hombres, como aquí vemos, que en mujeres, a pesar de que en mujeres también es más frecuente que lo que sería de esperar, pero no tanto como los hombres, y en población mayoritariamente joven. Si miramos, aunque aquí llegaría a los 40 años el incremento, si miramos a partir de los 40-50 años, pues vemos que los casos observados se corresponden a los que se calcula que serían los casos esperables en la población. Y estas son unas gráficas bonitas en este mismo trabajo que compara, en la población, en estos grupos de edad, pues cuáles son a la derecha lo que serían las complicaciones de este efecto adverso, los casos previsibles de miocarditis según el incremento del riesgo, y a la izquierda, los beneficios de prevención de complicaciones del COVID, hospitalizaciones y muerte, y vemos que realmente el riesgo-beneficio pues es claramente favorable a la vacuna, y aquí lo vemos todavía más claro con una balanza en la que tenemos a la izquierda, esto sería por cada millón de segundas dosis, los datos ya son con la segunda dosis de COVID, pues en los diferentes grupos de edad menores de 30 años, cuáles serían los casos que habrían de miocarditis, pues 60, 40, 20, etcétera, y aquí en cambio pues la potencial prevención de hospitalizaciones, ingresos en la UCI y muerte, pues que se van a 8.000, 14.000, 15.000, etcétera. O sea, que el riesgo existe, pero el beneficio es mucho, mucho mayor. Y cada vez aparecen cohortes y series más grandes, ¿no? Esta es una publicación en el British Medical Journal de hace ya unos meses en este caso, de una gran cohorte de Dinamarca, con casi 5 millones de mayores de 12 años, seguidos durante un año, y también detecta, resumiendo el artículo, un incremento significativo de miocarditis o miopericarditis entre los 12 y los 39 años, con un hazard ratio de 5,24, y se va viendo que esto es más evidente en la vacunación con Moderna que con Pfizer, y al igual que antes son casos leves sin complicaciones graves en esta cohorte tan grande. Lo que vemos en la gráfica de debajo es que efectivamente pues el riesgo es superior con Moderna que con Pfizer. De hecho, con Pfizer, según cómo, no llega a ser significativo.
y también este estudio evaluó no solo las miopericarditis, sino también la muerte y otras complicaciones como el paro cardíaco, y a pesar de haber más miocarditis, en realidad la muerte y las complicaciones graves como paro, etcétera, fueron menores en los pacientes vacunados. Y aquí tenemos, también muy gráfico, la primera contra la segunda dosis, ¿no? Aquí tenemos la incidencia tanto de Pfizer como de Moderna después de la primera dosis, que aumenta muy poquito, y en realidad es después de la segunda dosis, especialmente con Moderna, que es la raya violeta, podríamos decir de arriba, como es la segunda vacunación de Moderna, la que en esta serie danesa pues tiene mayor incremento de miocarditis, mientras que en el caso de Pfizer pues tiene un incremento mucho menor. Y cada vez series más grandes, ¿no? Aquí esto ya son publicaciones de hace, debe ser un mes aproximadamente, en la que tenemos en JAMA esta publicación de una cohorte nórdica de 23 millones de residentes, que coge población de Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia, con 23 millones y pico de mayores de 12 años, y también 1.077 miocarditis, 1.149 pericarditis. La segunda dosis se asoció a mayor riesgo y también más frecuente con Moderna que con Pfizer. En la población general el riesgo con Pfizer se incrementa en 1,75, mientras que es 6,57 con Moderna, y si nos vamos al grupo entre 16 y 24 años, pues se incrementa 5 veces con Pfizer, pero 13,8 con Moderna. Y el exceso de casos por 100.000 habitantes pues sería de 5,55 con Pfizer y 18,39 con Moderna. Y a la derecha tenemos otra publicación reciente del Nature, en este caso en Inglaterra, en el que la mayoría estaban vacunados con AstraZeneca, ¿no? Hay 20 millones con AstraZeneca, 16 millones y pico con Pfizer, 1 millón y algo con Moderna, y este trabajo recoge también casos de COVID, 3 millones y pico de casos de COVID. Y lo que vemos en la gráfica de debajo, que aquí está ampliado, lo que a mí me ha llamado más la atención de este trabajo, que incluye muchas otras cosas, es que aquí recoge pues el exceso de acontecimientos de miocarditis y miocarditis en menores de 30 años, pericarditis y arritmia. Cuando miramos la población general, vemos que el exceso de casos de miocarditis en lo que más hay es en los pacientes que han tenido COVID. Y a mucha distancia están los que han sido vacunados con Moderna. En cambio, por ejemplo, los de AstraZeneca y los de Pfizer prácticamente no aparecen en la columna. Y en cambio, cuando miramos los menores de 40 años, sería la única vez en el que el haber estado vacunado con la segunda dosis de Moderna incrementa más el riesgo que el propio COVID en cuanto a riesgo de miocarditis. No, claro, el que tiene COVID, aparte de tener riesgo de miocarditis, tiene riesgo de muchas otras cosas. Pero en cuanto a riesgo de miocarditis, pues este subgrupo pues es la vacunación de la segunda dosis con Moderna la que incrementa más el riesgo. En cambio, las pericarditis y otras complicaciones como las arritmias pues están prácticamente exclusivas del que ha padecido el COVID propiamente dicho. Y estos dos trabajos son de hace, 3 semanas, yo pienso. El de la izquierda tiene el interés de que recoge en una población americana casos de miocarditis en adolescentes, o sea, en menores en adolescentes mayoritariamente, y lo que se ve viene a ser lo mismo, ¿no? En 139 casos, el 91,4% es después de la segunda dosis, un 18% ingresaron en la UCI, pero yo creo que más para observación, porque en realidad solo 2 casos requirieron algún tipo de soporte vasoactivo con fármacos vasoactivos, no hubo ningún caso que requiriera ECMO, y la media de estancia en el hospital fue solo de 2 días, solo el 18% de los casos con fracción de eyección reducida, y todos los casos recuperaron la fracción de eyección en el seguimiento y no hubo ningún fallecimiento. Este trabajo de la derecha, también ha aparecido hace 15 días, es uno que ha comentado Esther antes, lo ha comentado con más detalle. Es un metaanálisis que compara el riesgo de miocarditis en los pacientes vacunados por COVID con la bibliografía previa de miocarditis después de otras vacunaciones. Y resumiendo mucho, la conclusión es que la incidencia de miocarditis tras la vacunación por COVID dijeron que fue baja, pero en realidad fue igual
a la reportada después de la vacunación por gripe en otros trabajos y bastante menor a la que hubo después de la vacunación por viruela años atrás, donde también se vacunó a todo el ejército americano y hay alguna serie americana en la que hubo muchos más casos de miocarditis que actualmente. Esto que hemos comentado pues motivó lógicamente la alerta de la Agencia Europea y Española del Medicamento, que ya antes se ha comentado, pues con los consejos para profesionales sanitarios, y a los inicios de este año también un grupo de trabajo colaborativo para el seguimiento de la COVID en Cataluña, del cual participan varias personas ligadas a nuestra institución, pues publicó este documento. Esto se hizo cuando se estaba valorando si hacer la vacunación infantil en los menores de 18 años. Y aquí es donde encontramos algunos casos de sospechas de miocarditis y pericarditis notificados en Cataluña. Aquí hay unos datos que, porque no eran publicados, pues publicaron del Centro de Farmacovigilancia de Cataluña. Y lo que vemos aquí es que, curiosamente, los casos de Cataluña había 41 casos notificados, pero no tienen bien la misma distribución que en todos los casos, que en todas las publicaciones extensas que hemos comentado antes, porque hay muchos más casos con Pfizer que con Moderna, supongo porque hay más vacunación con Moderna, y también más en hombres que en mujeres, pero proporcionalmente hay bastantes casos en mayores de 40, incluso de 65, pues bastantes, una proporción más elevada, pero por otro lado también son casos de pericarditis, es decir, son unos resultados un poco, digamos, no exactamente alineados con todas las publicaciones previas, pero que probablemente tampoco son muy significativos. Finalmente, este es un documento que está en prensa de una comisión de expertos, digamos, americana sobre la miocarditis en el COVID y en la vacunación del COVID, y también resumiendo muchísimo, porque este documento pues habla prácticamente de todo este problema en extensión. Pues lo que ellos ven es que si consideramos 1 millón de varones entre 12 y 29 años que reciben una segunda dosis de vacuna COVID-RNA, pues va a haber un aumento de entre 39 y 49 casos de miocarditis, pero va a haber una disminución de 560 ingresos, 138 en UCI y de 6 muertes, con lo cual la balanza se inclina claramente a favor de la vacunación. Y este documento también es la primera vez que he visto escrito alguna, digamos, posible respuesta a lo que más o a lo que más nos han llegado preguntas a los cardiólogos, que son, por un lado, la seguridad de la vacuna en los pacientes que tienen antecedentes previos de miocarditis o pericarditis, y lo que dice este documento es, digamos, se remite a las guías del CDC americano, y en este caso sí que recomiendan la vacunación, pero siempre después de que el episodio de miocarditis o de pericarditis que pueda haber tenido se considere completamente resuelto. Y la segunda pregunta es, los pacientes, si se tienen que seguir vacunando los pacientes que han presentado miocarditis o pericarditis tras vacunación, tras haber sido vacunados por RNA COVID. Y en este caso, lo que recomiendan es no administrar nuevas dosis de la vacuna, aunque todo esto es una opinión de expertos, ¿no? Por tanto, como conclusiones, la asociación entre vacunación para COVID con vacunas RNA y miocarditis o perimiocarditis parece clara. Los casos se han observado mayoritariamente en jóvenes de sexo masculino después de la segunda dosis. Aquí apuntar que sí que es cierto que están apareciendo trabajos después de la tercera dosis, y hay una noticia del CDC americano, pero una noticia publicada en el JAMA, en el que parece que después de la dosis de refuerzo la incidencia es claramente más baja que después de la segunda dosis. O sea, no es que cada vez sea más, sino que parece que la tercera dosis es menor que la segunda. Pues la clínica es dolor torácico, cambios en el electro, elevación de troponina y alteraciones en general leves en el ecocardiograma. La resonancia magnética cardíaca sería la prueba más específica en el diagnóstico, ya que prácticamente siempre es patológica. La evolución clínica ha sido favorable en casi todos los casos sin complicaciones, aunque hay pocos casos, muy pocos, pero existen, con disfunción ventricular y al menos un caso de miocarditis fulminante en Israel y una muerte en una de las series europeas publicadas. Que las implicaciones a medio y largo plazo de haber tenido una miocarditis en realidad no se conocen y que deberán ser objeto de estudio, pero que de todas maneras la relación riesgo-beneficio entre
la vacunación, o sea, entre los beneficios y el riesgo de la vacunación, parece claramente favorable para la vacunación. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Creo que le daba una tecla que no es la correcta, ¿eh? Nada Le quería dar irreversible, la escape. esperamos. No irreversible, Vale, no, pero que seguimos obliga a para reiniciar, no acumular más retraso. La siguiente ponencia, es un placer para mí presentaros a la doctora Alba Catalá, que no puede estar con nosotros en presencia física, pero sí virtual, y ella nos hablará de la parte de reacciones dermatològiques o cutànies. Hola a tothom, soc l'Alba Català, dermatòloga, i parlaré de les vacunes i la pell. Voldria agrair als organitzadors l'oportunitat de participar en aquesta interessant reunió. No tinc cap conflicte d'interès. Aquest és l'índex de la meva xerrada. Primer farem una introducció sobre les vacunes, posteriorment parlarem de l'estudi en el que vam realitzar, després quins efectes secundaris a nivell cutani les vacunes poden causar i què hem de fer, i finalment unes conclusions amb el més important. Comencem. La disponibilitat d'una vacuna segura i eficaç és una de les eines essencials per contribuir al control de la pandèmia, igual que ho ha estat l'ús de mascaretes, la distància social, el rentat de mans i el tractament adequat dels pacients infectats. A l'hora de gravar aquesta xerrada s'havien produït més de 312 milions de casos de Covid-19, 5,5 milions de morts i s'havien posat més de 9.000 milions de dosis de vacunes. 4 vacunes, com tots sabeu, han estat autoritzades per l'Agència Europea del Medicament. 2 d'ARN missatger i 2 d'adenovirus. Llavors, tenim que tant la vacuna de Pfizer com de Moderna es basen en una molècula d'ARN missatger que codifica la glicoproteïna spike viral del SARS-CoV-2. La molècula d'ARN d'aquestes vacunes està envoltada per una nanopartícula lipídica que proporciona estabilitat. Per tal d'augmentar l'eficiència, la nanopartícula lipídica s'ha sotmès a un procés de peglicació que es basa en l'associació química del polietilenglicol a la superfície de la nanopartícula lipídica. D'altra banda, les vacunes d'AstraZeneca i Janssen es basen en vectors d'adenovirus. La vacuna de Janssen conté un vector d'adenovirus humà deficient i la vacuna d'AstraZeneca es basa en el vector d'adenovirus del ximpanzé amb un dèficit de replicació que conté el gen que codifica l'antigen de la glicoproteïna spike. Més endavant veurem que s'han descrit diverses reaccions d'hipersensibilitat associats a algun component de les vacunes, com pot ser el polietilenglicol, l'atrometamida o bé el polisorbat 80. Aquesta seria la resposta immune induïda per les vacunes. Les cèl·lules presentadores d'antigen el que fan és processar l'antigen de la vacuna i presenten a les cèl·lules T, CD8 i CD4. Les cèl·lules T, CD8 poden ser estimulades per citoquines TH1 i adquireixen la capacitat d'atacar cèl·lules infectades. D'altra banda, les citoquines TH2 ajuden a la diferenciació de les cèl·lules B per produir anticossos neutralitzants. Tot i això, de vegades hi ha respostes desequilibrades que tenen el potencial de causar immunopatologia, com després veurem. Quins efectes secundaris s'han descrit a la pell? Cada dia s'administren moltíssimes vacunes i la gran majoria indueix pocs símptomes. Els símptomes solen aparèixer després de la vacunació, ser lleus, autolimitats i poques vegades tenen conseqüències greus. Però si una vacuna es percep com a massa reactogènica, la gent la pot rebutjar i portar una protecció incompleta a nivell poblacional. Llavors, és important conèixer aquests efectes secundaris que ens podem trobar. Existeixen factors extrínsecs i intrínsecs que poden afectar el perfil de reactogenicitat, tolerabilitat i immunogenicitat de les vacunes. A nivell de l'individu tindríem l'edat, l'IMC, els antecedents d'immunitat preexistent. A nivell de l'administració tindríem la via, el lloc d'administració, la tècnica d'injecció i a nivell de la vacuna, el tipus d'antigen, la formulació de la vacuna o el tipus d'adjuvant. Segons els assajos clínics, les vacunes que disposem tenen sovint efectes secundaris com serien la cefalea, la fatiga, les artromiàlgies, febre, adenopaties, nàusees, vòmits, diarrea o calfreds. Però em centraré en els efectes secundaris a nivell cutani. Pel que fa als efectes secundaris locals, són extremadament freqüents, el dolor i la sensibilitat a la zona d'injecció
i s'han descrit amb menys freqüència l'eritema i l'edema en els assajos clínics. A més, a part d'aquestes reaccions locals, amb AstraZeneca es van descriure brots de rosàcea i cel·lulitis, amb Moderna casos d'urticària, ras maculopapular, casos d'hipersensibilitat a fils dèrmics, i tant en Moderna com en Pfizer es van notificar casos d'hipersensibilitat generalitzada. Amb Janssen, els assajos clínics també van informar 5 casos d'urticària, un cas a un pacient que va rebre placebo, a més d'un cas d'hipersensibilitat amb urticària i angioedema en un individu. Indica que l'any passat, amb l'ajuda de l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia i de moltíssims dermatòlegs, van publicar aquest article que amb l'objectiu de caracteritzar i classificar les reaccions cutànies després de la vacunació contra el SARS-CoV-2. La mostra final va incloure 405 pacients. El consens, després de revisar les imatges, després de la vacunació amb AstraZeneca, Pfizer i Moderna. Llavors, vam descriure 6 patrons clínics principals, reaccions a la zona d'injecció retardades, que serien el Covid-ARM, urticàries i angioedemes, erupcions morbiliformes, erupcions papulovesiculoses o pseudovesiculoses, pitiriasis rosades-like i erupcions purpúriques. A més, vam veure altres troballes clíniques que no estaven en aquesta classificació i que les vam agrupar com a brots o reactivació d'una infecció o una afecció cutània preexistent, com seria, per exemple, una reactivació d'herpes zòster, una reactivació d'herpes simple, pacients que fessin un brot de psoriasi, un brot de líquen pla, dermatosis de nova aparició, o sigui, pacients que, per exemple, van fer una mòrfea o una malaltia ampular després de la vacunació i després van haver pocs casos no classificables. En resum, encara que la majoria de les reaccions van classificar com a lleus o moderades, el 21% es van considerar greus o molt greus, el 81% va requerir tractament, el Covid-ARM va ser el patró més reportat, que es va descriure amb les 3 vacunes, però particularment amb Moderna i gairebé exclusivament amb dones. Els patrons morbiliformes i purpúrics es van notificar principalment després de la vacunació amb Pfizer i AstraZeneca i es van associar amb reaccions més greus. La reactivació del virus varicel·la zòster va ser més freqüent després de la vacunació amb Pfizer i en homes i per cada grup de vacuna les reaccions més notificades van ser el Covid-ARM amb Moderna, la reactivació del virus varicel·la zòster amb Pfizer i l'urticària amb AstraZeneca. Aquest tipus d'erupcions han estat també descrits per altres sèries publicades a la literatura al llarg de l'any passat. Què podem fer si apareixen? Quina evidència tenim fins ara? Doncs bé, la Covid-ARM es tracta d'una placa eritematosa normalment dolorosa però originosa en el lloc de vacunació a la seva proximitat, que apareix de 7 a 10 dies després de la dosis. No s'ha de confondre amb l'eritema o edema habitual, que sol durar de 3 a 4 dies després de la vacunació. O sigui, aquestes reaccions són més aviat retardades. Es van descriure inicialment amb Moderna i sembla molt més freqüent amb aquesta vacuna, no se sap ben bé per què, i s'han descrit molt més amb dones. En un estudi prospectiu de més de 6.800 vacunats amb Moderna es va veure que la freqüència d'aquesta erupció era del 0,16%. El 73% la van desenvolupar després de la primera dosi i el 27% després de la segona. I el 82% van ser dones i tots els casos es van resoldre amb una mitjana de 6 dies. Ja s'havien informat en els assajos clínics d'aquestes reaccions retardades en el lloc d'injecció en el 0,8% després de la primera dosi i el 0,2% després de la segona. I amb una sèrie de 12 pacients amb grans reaccions locals, perquè el 40% tenien plaques de més de 10 centímetres de diàmetre, la meitat dels pacients que va tenir la reacció va repetir amb la segona dosi. I d'aquests, la meitat va tenir una placa de la mateixa mida i l'altra meitat una placa de menor mida. El tractament que requereixen aquests pacients sol ser o res, perquè és una reacció autolimitada de dies, o es pot posar fred local, corticoides tòpics potents o antihistamínics orals si pica. I molt important, no requereixen antibiòtic perquè no es tracta de cel·lulitis. La hipòtesi és que es tracta d'una reacció d'hipersensibilitat retardada tipus 4 mediada per linfòcits T. Les troballes histològiques amb infiltrats linfocitaris perivasculars i perifol·liculars superficials, amb eosinòfils rars i mastòcits dispersos hi va a favor.
I molt important, aquestes reaccions no contraindiquen una segona dosi. Tot i que s'han descrit més casos en Moderna, també s'han vist en Pfizer i AstraZeneca, com en el nostre estudi. I tampoc és exclusiu de les vacunes front SARS-CoV-2, perquè ja s'havia descrit amb la vacuna del pneumococ. Llavors, també s'han descrit reaccions inflamatòries retardades a farcits tèrmics d'àcid hialurònic, amb formació de nòduls eritematosos en les àrees de relleno. Aquest tipus de reacció ja s'havia descrit tant després de processos infecciosos com també després de vacunes com la vacuna de la grip. S'han descrit tant en Pfizer com en Moderna. I què és el que passa? Doncs sembla que el fracàs a la fagocitosi de l'àcid hialurònic de llarga durada, juntament amb la formació de biopel·lícules, acaba produint la formació de granulomes. I en aquests granulomes, què passa? Doncs que hi ha un augment de la concentració de la C2. Llavors, per què? Doncs per mantenir l'homeostasis i evitar que es desencadeni una reacció proinflamatòria. Però què passa? Que quan ens vacunem, la proteïna spike s'adhereix a l'AC2 en els granulomes i inclina la balança de l'angiotensina 1,7 a l'angiotensina 2. Llavors, condueix a una resposta proinflamatòria. Llavors, els autors d'aquest estudi el que aconsellen és tractament amb lleques, en concret amb lisinopril, ja que condueix ràpidament a una disminució de l'edema i el que aconsellen és una dosi inicial de 5 mil·lígrams al dia, que es pot augmentar a 10 mil·lígrams al dia si no s'aprecia millora, durant 3 a 5 dies. I també aconsellen el pretractament en pacients que tinguin història de farciment dèrmic o en persones que hagin presentat aquesta reacció amb la primera dosi. S'han descrit casos d'urticària aguda, angioedema, urticària crònica i exacerbacions urticàries cròniques prèvies després de la vacunació. És molt important diferenciar aquests casos de reaccions anafilàctiques immediates i IgE-mediades. Les reaccions urticariformes no IgE-mediades acostumen a aparèixer passades les 48 hores de la vacuna. La freqüència d'aquests efectes secundaris no s'ha establert, però no semblen rars. I ja s'havien descrit amb altres vacunes i fins i tot hi ha estudis que diuen que les vacunes són la tercera causa més freqüent d'urticària induïda per fàrmacs. Llavors, és possible que una resposta immunològica a la vacuna condueixi a l'activació dels mastocits i alliberi histamina o estimuli certa producció d'autoanticossos. Llavors, tot i que s'han vist casos molt extensos i molestos, acostumen a millorar en dies amb dosis d'antihistamínics de dosis altes. I alguns autors aconsellen antihistamínics des de 2 dies abans fins a 2 dies després de rebre la vacuna en pacients amb antecedents d'urticària crònica o angioedema, o si ja estaven prenent antihistamínics, que augmentin la dosi habitual. També s'han descrit erupcions morbiliformes o exantemàtiques generalitzades, d'aparició normalment passades les 24 a 48 hores postvacuna. En aquests casos sempre hem de realitzar una bona anamnesi per descartar fàrmacs nous que hagin produït una toxicodèrmia i que no sigui per la vacuna. Valorar les mucoses, perquè s'han descrit casos de síndrome de Stevens-Johnson associat a les vacunes, valorar altres símptomes sistèmics i fer analítica per estudiar reactants de fase aguda i sempre fer biòpsia cutània per ajudar en el diagnòstic diferencial. Sembla ser que la cronologia de les reaccions descrites suggereix una resposta d'hipersensibilitat retardada. Alguns autors postulen que podria tractar-se d'una reacció d'hipersensibilitat a algun dels components de la vacuna, però d'altres autors consideren que és degut a l'activació immune, com passa amb les reaccions píriques exantemàtiques i com s'havia descrit també amb la Covid-19. El resultat de la biòpsia cutània i la valoració per part d'un al·lergòleg ens pot ajudar en el diagnòstic diferencial. La pitiriasi rosada s'ha associat a pacients que pateixen Covid-19 i també s'ha associat després de la vacuna. Té una possible associació a una reactivació del virus herpes tipus 6 o tipus 7 per una desregulació immune i la interrupció del control de les infeccions latents mediada per linfòcits T. Acostuma a aparèixer de dies a setmanes després de la vacuna i normalment no requereix tractament o si es dona és simptomàtic. S'han registrat casos aïllants d'erupcions purpúriques palpables postvacuna, la majoria en extremitats inferiors, però també alguns casos extremitats superiors, cara o mucoses. El temps entre la vacunació i els primers símptomes
va ser entre 1 i 25 dies, la majoria menys de 15 dies. És important valorar els possibles símptomes sistèmics, artràlgies, febre, símptomes respiratoris, gastrointestinals o urinaris. A nivell de proves de laboratori, haurien d'estudiar l'hemograma, BCG, proves de funció renal, proves de coagulació, perquè hi ha casos descrits de púrpura trombocitopènica idiopàtica associada a les vacunes, ANAS, ANCAS, ASLOS, crioglobulines, criofibrinogen, electroforesis sèrica, immunoglobulines, complement i sediment d'orina. Excloure reactivacions virals concomitants, descartar la infecció activa per la Covid-19 i, finalment, és necessari fer una biòpsia i una immunofluorescència. En alguns pacients que s'han publicat se'ls va donar la segona dosi sense cap reacció i d'altres pacients no se'ls va posar la segona dosi. S'han descrit casos amb totes les vacunes disponibles a Europa. En aquest estudi del sistema de farmacovigilància dels Països Baixos es van descriure 69 casos de vasculitis. La majoria, casos de vasculitis cutània, es van descriure en dones, la majoria, i en persones de 50 a 70 anys, després de la primera dosi. A la biòpsia, el que veiem és un infiltrat perivascular i a les parets dels petits vasos de dèrmic superficial i mitja, amb edema endotelial i absència de trombos. A les biòpsies de pell de les vasculitis leucocitoclàstiques induïdes per SARS-CoV-2 es va observar una positivitat granular citoplasmàtica per la proteïna Spike, que també és el producte final de les vacunes. Llavors, sembla ser que aquesta proteïna Spike pot activar el sistema immunitari de l'hoste i estimular la producció d'anticossos. En altres paraules, el que tindríem és que el producte final de la vacuna pot servir de factor desencadenat per la secreció d'anticossos circulants i la posterior formació de complexes antigen-anticòs que, finalment, es depositarien a les vènules postcapilars i desencadenarien una cascada inflamatòria i conduirien a la formació de vasculitis. I com vam veure nosaltres, també s'han publicat molts casos de reactivació d'herpes zòster després de la vacuna. I llavors, en una revisió sistemàtica, en diferents vacunes, la majoria d'herpes zòster van ser toràcics després de la primera dosi i en majors de 60 anys. El temps mitjà entre la vacuna i el desenvolupament de l'herpes va ser de 7,6 dies i l'Agència Reguladora de Medicaments i Productes Sanitaris del Regne Unit ha publicat més de 2.500 casos, tant en Moderna com en AstraZeneca com en Pfizer. L'estimulació del sistema immune després de la vacunació, com hem dit, indueix una forta resposta de cèl·lules T. Llavors, la hipòtesi és que les cèl·lules T CD8 específiques del virus varicela zòster ja no són capaces temporalment de controlar la infecció del virus varicela zòster després d'aquest canvi postvacuna i escaparia de la immunitat, del control immunitari i hi hauria una reactivació del virus. I segons la classificació de l'OMS, en termes de causalitat, aquests casos es poden classificar com a probables, ja que hi ha una associació temporal i un mecanisme fisiopatogènic creïble. També s'han descrit brots d'erupcions liquenoides en pacients amb antecedents i sense antecedents de líquen pla i el mateix amb la psoriasis. Llavors, sembla ser que una resposta dels linfòcits T alterada, que depèn de la líquen pla, serà un tipus de resposta i la psoriasis, per exemple, estaria associat amb una inducció del TNF-alfa i l'interferó-gamma, poden involucrar l'aparició d'aquests brots en persones predisposades. Al igual que va passar amb la Covid-19, amb les vacunes també, especialment amb les vacunes ARN missatger, també s'ha vist l'aparició de perniosis. Els mecanismes patogènics que s'havien proposat per explicar l'associació de Covid-19 i la perniosi suggereix que la infecció desencadena un alliberament d'interferó-1 que afavoreix la inflamació perivascular i el vasoespasme. Llavors, la resposta immune provocada per la vacuna també podria implicar les mateixes manifestacions. I una de les troballes més importants dels últims mesos ho ha descrit Magro i col·laboradors que han pogut documentar la glicoproteïna Spike a la microvasculatura cutània en totes les reaccions cutànies dels casos postvacuna. La localització de la glicoproteïna Spike sintetitzada per part de la persona a la vasculatura cutània i subcutània confirma la capacitat de la glicoproteïna Spike
per unir-se a l'endoteli en absència de virus viu. Llavors, què és el que tindríem? Per exemple, tenim una vacuna ARN missatger que codifica la proteïna spike que es lliura mitjançant un embolcall de nanopartícules lipídiques. Els miòcits sintetitzen proteïna spike que després s'allibera a la circulació. Llavors, en la fase inicial, posteriorment a l'administració de la vacuna, la proteïna spike pot viatjar com si fos un pseudovirió, és a dir, un pseudovirió seria una part del virus no viu al torrent sanguini. I, finalment, aquesta proteïna spike es pot unir a la C2 de l'endoteli dels vasos dèrmics o subcutanis de la pell i induir l'aparició de manifestacions cutànies. Finalment, comentar el tema de les anafilàxies, que serien reaccions d'hipersensibilitat tipus 1 que es poden manifestar de forma greu i amenaçar la vida i que normalment apareixen en minuts, però poden fer fins unes hores després de la vacunació. En aquest article del JAMA, on agrupa tots els casos d'anafilàxia que s'han descrit associats a les vacunes d'ARN missatger de més de 17 milions de dosis, es van informar 66 casos, 47 en Pfizer i 19 en Moderna, dels quals 18 van requerir entrar a la UCI i no va haver cap mort. En total sumen 4,1 casos per milió de dosis administrades. Van aparèixer exclusivament en dones, el 81% dels que van fer aquesta reacció tenint història d'al·lèrgia, el 35% havia tingut una reacció anafilàctica prèvia, la majoria de reaccions van aparèixer en els primers 15 minuts, tot i que va haver la reacció més lenta que va ser de 19 hores postvacunació. Hem d'estar atents a l'aparició de sibilants, disnea, taquicàrdia, hipotensió, dolor abdominal, alteració del nivell de consciència, edema de llengua o glotis o erupcions generalitzades. A Corea, la taxa d'incidència d'anafilàxia es va estimar en 4,5 casos per 100.000 dosis, juntament a Oxford i AstraZeneca, si tinguéssim Oxford i Pfizer, i si tenim en compte només les d'Oxford, van ser 7,4 casos per cada 100.000 dosis. Respecte a Janssen, els assajos clínics, la veritat és que no van, en cap cas va complir els criteris de Brighton Collaboration per l'anafilàxia i no he trobat cap estudi prospectiu que s'hagi centrat en aquesta reacció. Llavors, en conclusió, el primer i més important, les vacunes són segures i no obstant això presenten signes de reactogenicitat, tant sistèmics com locals, que són normals i esperables. I llavors, si els coneixem, podem informar millor els nostres pacients. Segons el tipus d'afectació cutània, podem diferenciar diferents tipus de patrons. En el cas de sensibilització prèvia al component de la vacuna o a un component de la vacuna, pot haver una reacció anafilàctica immediata, que seria una reacció d'hipersensibilitat tipus 1, i tindríem un xoc anafilàctic. En el cas que hi hagi un patró de resposta immunitària polaritzada a TH1, què és el que podem trobar? Ens podem trobar erupcions en la zona d'injecció, Covid-ARM, líquen pla, erupcions morbiliformes, eritema multiforme, pitidèsis rosades. En el cas que hi hagi un patró de resposta que es polaritzi cap a TH2, podem trobar urticàries agudes, exacerbació d'urticàries cròniques espontànies, brots de dermatitis atòpica o dermatitis de contacte. En el cas que hi hagi en persones predisposades, hi hagi un patró de resposta TH17 o TH22, amb la participació dels neutròfils podem trobar erupcions neutrofíliques o erupcions psoriasiformes. Després, com hem dit, que sapigueu que es poden activar patrons de reaccions granulomatoses a cosa estrany, com veuríem en les reaccions dels farcits tèrmics, i finalment que la formació d'immunocomplexes i la formació d'immunocomplexes formats per antigen-anticòs pot desencadenar reaccions d'hipersensibilitat tipus 3 que indueixi l'aparició de vasculitis. Llavors, tenen contraindicada la vacunació les persones que hagin experimentat una reacció al·lèrgica severa o una reacció al·lèrgica immediata, tant a la vacuna o a algun dels seus components, i aquestes persones han de ser referides a un al·lergòleg per valorar si se li pot donar o no la vacuna. I si un pacient amb una dosi prèvia ha presentat una reacció
local en el lloc tardana local en el lloc d'injecció o una reacció generalitzada que hagi requerit només antihistamínics, d'acord? Es pot donar la següent dosi sempre que es mantingui en observació la persona uns 30 minuts després de la vacuna. Per altres tipus d'erupcions que hagin sigut més severes, hagin requerit corticoides sistèmics o ingrés, s'hauria de remetre a un servei d'al·lergologia per valorar si es pot donar la següent dosis. I ja està. Si teniu algun dubte, em podeu escriure un e-mail y muchísimas gracias por la vuestra atención. Bien, gracias. Antes de pasar a la siguiente ponencia, queríamos aclarar y pedir disculpas porque nos han llegado comentarios. Creo que cuando se le pidió a la doctora Alba Catalá que grabara esta ponencia, ya está de baja, desconocía que era de difusión nacional y pedimos disculpas para aquellos que no hayan podido seguir esta charla. Y sin más, es también un placer presentaros a María Londoño. Ella es hepatóloga de nuestro hospital y nos va a hablar de esta otra parte muy interesante de las hepatitis. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar, también quería agradecer al Comité Técnico de Farmacovigilancia y al doctor Joaquín Sáez por invitarme a participar en esta reunión. La verdad es que es para mí un placer estar aquí. Voy a empezar esta charla que será muchísimo más corta porque tenemos mucho menos evidencia en el tema de la hepatitis después de la vacunación, con un caso clínico que es el primero que nosotros tuvimos aquí en el hospital y que publicamos con Joaquín en el Journal of Hepatology, y a raíz de pues luego fueron saliendo muchos más casos que intentaré también resumir a lo largo de la charla. Entonces, esta paciente es una paciente de 41 años que había recibido la primera dosis de la vacuna de Moderna en febrero del 2021 y después de la vacuna tuvo una sensación de epigastralgia, náuseas, que apareció más o menos a las 3 semanas después de la vacunación y que duró pues este tiempo. Después de la segunda dosis, que fue un mes después, la paciente presentó una reagudización de los síntomas y además de eso empezó a presentar ictericia más o menos unos 7 días después de la vacunación. Entonces, a la exploración física, cuando consultó a nosotros, tenía ictericia y presentaba una discreta hepatomegalia. En los análisis, como puedes ver aquí, ya llamaba la atención que tenía una alteración muy importante del perfil hepático con un aumento de las transaminasas, con una AST de cercana a 1000 y una LT de 1300. Tenía ictericia con una bilirrubina de 2,9 y tenía pues una coagulación normal. También dentro del resto de los análisis llamaba la atención que tenía un aumento de los niveles de inmunoglobulina G y con este diagnóstico de una hepatitis aguda hicimos todo el estudio que siempre hacemos para buscar causas de hepatitis, que todo el estudio fue negativo, todos los virus, incluyendo el virus A, B, C y E y otros virus no hepatotropos como el citomegalovirus, herpes, todos fueron negativos y le hicimos como siempre pues el estudio de autoinmunidad, que tenía unos anticuerpos positivos, unos anticuerpos antinucleares de 1 en 80, unos antimúsculo liso 1 en 40, y de forma curiosa, tenía este anticuerpo que es el anticuerpo contra el antígeno soluble hepático, que es un anticuerpo muy específico de la hepatitis autoinmune, pero que solo vemos en un 30% de los casos. Es raro que nos encontremos con este anticuerpo en los pacientes con hepatitis autoinmune idiopática. Y también tenía otro anticuerpo que es típico de la hepatitis autoinmune tipo 2, que es la que vemos normalmente en niños, en unos títulos más débiles, que es el anticuerpo anti-LS1. Hicimos una biopsia que siempre hacemos para confirmar el diagnóstico, con la sospecha que teníamos de una hepatitis autoinmune que apareció después de la vacunación con Moderna. Aquí no me voy a detener mucho en los hallazgos de la biopsia, simplemente pensar que la biopsia es como normalmente en el color este moradito pálido que vemos en la mayoría del cilindro, y aquí lo que ya vemos de entrada es que hay mucho más morado oscuro de lo normal y esto quiere decir que hay mucha inflamación y todo esto son linfocitos. Luego lo miramos a pequeño aumento y todo el lobulillo hepático estaba lleno de linfocitos y alguna célula plasmática también, y lo que nos interesa mucho para el diagnóstico de la hepatitis autoinmune es centrarnos fundamentalmente en el espacio porta, que es esta imagen que se puede ver aquí, y el espacio porta también estaba totalmente lleno de linfocitos y células plasmáticas, y además de eso este infiltrado sobrepasaba la membrana limitante, como se puede ver por ejemplo aquí y aquí en esta otra zona, y esto se conoce con el nombre de hepatitis de interfase, y todos estos hallazgos son diagnósticos de hepatitis autoinmune si además sumamos que es una paciente mujer con niveles elevados de inmunoglobulina G y con autoanticuerpos positivos.
Entonces, con nuestro diagnóstico de hepatitis autoinmune empezamos tratamiento de manera habitual con corticoides y posteriormente con azatioprina. Con esto, como puedes ver en la gráfica, rápidamente las transaminasas descienden. Desafortunadamente, ella presentó una intolerancia a la azatioprina, por lo que se la tuvimos que quitar y cambiar por otro medicamento, que en este caso es el micofenolato, con lo cual actualmente está en remisión de la enfermedad, que quiere decir que las transaminasas son normales y los niveles de inmunoglobulina G también son normales. Y entonces este primer caso pues nos llamó mucho la atención porque en ese momento, cuando lo vimos en febrero del año pasado, no había ningún caso reportado de hepatitis autoinmune inducida por la vacuna del COVID, y cuando nosotros lo publicamos, que ya fue a finales del año pasado, ya había salido un caso publicado y pues a partir de ahí vino una avalancha de casos, y aquí os resumo en esta diapositiva. Hasta enero de este año se habían reportado 31 casos de hepatitis autoinmune o inmunomediada o hepatitis autoinmune-like después de la vacuna, la mayoría en mujeres con una edad mediana de 58 años, en la mayoría de los casos asociada a las vacunas de RNA mensajero, un 50% más o menos después de la vacuna de Pfizer y un 30% después de la vacuna de Moderna. Y los síntomas eran los típicos de una hepatitis aguda, ¿no? La mayoría de los pacientes estaban ictéricos y con las otras características de hepatitis autoinmune. Y solamente había 2 de estos casos que fueron hepatitis asintomáticas, ¿no? Y simplemente en una analítica de control que se hizo después de la vacuna se encontró la alteración del perfil hepático. Más o menos una tercera parte de los pacientes tenían alguna comorbilidad autoinmune, que ahora veremos. Y en todos los casos la analítica tenía un daño que nosotros consideramos hepatocelular, que quiere decir que lo que predomina es aumento de las transaminasas y no tanto de las enzimas de colestasis. En la biopsia hepática, todos los pacientes que se biopsiaron, que eran todos estos 31 casos, tenían los hallazgos que os he mostrado, que son compatibles con la hepatitis autoinmune, y lo que ya llamaba la atención es que en 6 casos, que es el 20%, ya había algo de fibrosis de base. Lo que quiere decir aquí es que es un paciente que seguramente ya tenía esta enfermedad previamente y que o no se había diagnosticado porque no se había hecho ninguna analítica o no había tenido ningún síntoma, y aquí seguramente la vacuna actuó como de trigger para desencadenar un flare o un brote de la enfermedad, y en ese contexto se diagnosticó. Todos estos pacientes que se habían reportado como casos clínicos recibieron un tratamiento con corticoides, y en todos los casos, excepto en uno, los pacientes mejoraron, y un paciente pues presentó un fallo hepático que, por cuestiones del país en el que se presentó y las condiciones económicas de ese país y de este paciente, no tuvo acceso al trasplante. Aquí en esta tabla básicamente pues resume los casos publicados que ya os he mencionado, pero aquí solamente quiero notar pues varias cosas, ¿no? Lo primero es que la mayoría de los casos eran mujeres, ¿no? Solamente 2 de estos casos eran hombres. Luego hay una serie un poquito más grande donde hay algún hombre más, pero la mayoría son mujeres. Y como he dicho antes, la mayoría son vacunas RNA mensajero, ¿no? Lo que quiero señalar en esta otra figura es que cuando nos ponemos a mirar el tiempo de latencia entre la vacuna y el desarrollo de la hepatitis o el diagnóstico de la hepatitis, este es mucho más corto cuando la hepatitis se produce después de una vacuna RNA mensajero. En este caso he marcado aquí la de Moderna porque la de Pfizer es un poco más dispersa, pero si miras en la parte de abajo de la tabla están los pacientes que presentaron la hepatitis después de la vacuna de Astra, en la cual la hepatitis se desarrolló un tiempo más largo después que en los casos de las vacunas RNA mensajero. Y luego también, si nos miramos en la columna final, ¿no? Muchos de estos pacientes tenían factores de riesgo para tener una hepatitis autoinmune, ¿no? Eran pacientes con enfermedades autoinmunes de base o con fármacos que pueden actuar como desencadenantes de la hepatitis autoinmune, como por ejemplo las estatinas o algunos antihipertensivos, que esto ya se conoce. Entonces, lo primero que nos llama la atención, ¿no? Cuando vemos estos casos realmente es una hepatitis autoinmune como las que vemos en la práctica clínica, idiopática o desencadenada por algún fármaco, o es otra cosa, o es una lesión hepática inmunomediada inducida por un fármaco, que en este caso no es un fármaco bien, sino la vacuna. Entonces, vamos a ver un poco, a repasar la patogénesis de la hepatitis autoinmune para ver si esto tiene algo que ver también con la patogénesis de lo que podría ser una hepatitis autoinmune-like inducida por la vacuna. Entonces, como en todas las enfermedades autoinmunes, ¿no? Los pacientes con hepatitis autoinmune tienen una predisposición genética, que esto normalmente está relacionado con el HLA. La mayoría de estos pacientes, por lo menos en población caucásica, son HLA-DR3.
Y luego hay otros genes pues, que son mucho más infrecuentes, pero que también están asociados a la vacuna. Luego, en estos pacientes con la predisposición genética, tiene que haber algún factor desencadenante que, como he dicho, puede ser una infección viral, ¿no? Por virus hepatotropos o virus no hepatotropos, o medicamentos como los antibióticos que ven aquí en la diapositiva, que es lo más frecuente, y las estatinas, que es lo que vemos ahora con más frecuencia. Y también, en este sentido, en este contexto, también podrían aparecer las vacunas como potencial desencadenante de toda la activación del sistema inmune que ocurre cuando todo esto pasa a la vez en un mismo paciente. Y esto no es una cosa nueva, ¿no? Lo mismo que han descrito mis compañeros, ya se habían descrito casos de hepatitis inducida por otras vacunas, fundamentalmente por la influenza o la vacuna del virus de la hepatitis A. Y los mecanismos propuestos son similares a los que habéis oído durante las charlas esta mañana. El mimetismo molecular es la primera, y aquí os quiero mostrar este pequeño gráfico de un estudio en el cual miran, ¿no? el posible mimetismo molecular del spike del coronavirus con diferentes tejidos hepáticos, y se ve cómo, por ejemplo, pues el spike se parece muchísimo a muchos tejidos hepáticos, y aquí pues señalo, por ejemplo, la actina, la miosina, que son proteínas musculares que a veces también actúan como antígenos en pacientes con hepatitis autoinmune. Otros mecanismos es la activación del sistema inmune inducida por adyuvantes de las vacunas, ¿no? Que estas vacunas RNA mensajero en teoría no tienen adyuvantes, pero sí que tienen esta partícula lipídica que las envuelve, que también sabemos que puede activar el sistema inmune de otra manera, fundamentalmente a través de la activación de Toll-like receptors y toda la activación de la cascada del interferón, que también tiene un papel patogénico en la hepatitis autoinmune idiopática que vemos en hepatología normalmente. Entonces, sabemos que desde el punto de vista ¿no? etiopatiogénico, este desarrollo de hepatitis autoinmune después de la vacuna es factible, y entonces ahora nos preguntamos si clínicamente esto es factible y se parece a lo que nosotros vemos en la práctica clínica, ¿no? Y este es un estudio que está ahora en prensa en Hepatology, en el cual nosotros también hemos participado. Es un estudio internacional, multicéntrico, en el cual se pudieron recoger 87 casos de lesión hepática inducida o después de la vacuna. Y aquí, pues, para no detenerme mucho, simplemente quiero otra vez detallar que un porcentaje importante de pacientes tiene un perfil que sugiere una hepatitis autoinmune, ¿no? Esta lesión hepatocelular con aumento de transaminasas, anticuerpos positivos en casi un 70% de los pacientes y niveles elevados de inmunoglobulina G. Con lo cual los autores, o el principal autor de este estudio, define el fenotipo autoinmune más o menos en un 80% de los pacientes, ¿no? O sea que desde el punto de vista clínico se parece a una hepatitis autoinmune de las que vemos normalmente, y la única cosa que va un poco en contra de esto es la posibilidad de estar en remisión cuando tú quitas el tratamiento, ¿no? Normalmente a veces tenemos lo que llamamos DILIs o lesión hepática por fármacos, que se parecen mucho a una hepatitis autoinmune, y lo único que nos lo diferencia es que en estas lesiones por fármacos podemos quitar los corticoides y el paciente se mantiene con el perfil hepático normal. En cambio, en los pacientes con hepatitis autoinmune real, cuando quitas la medicación, hacen un brote de la enfermedad, ¿no? Y aquí, pues de los pacientes que recibieron corticoides, que fueron la mitad, 12 pacientes suspendieron los corticoides sin presentar ninguna recaída de la enfermedad. Y miren que la mitad de los pacientes no recibieron corticoides y aún así la analítica se normalizó, ¿no? O sea que aquí ya empiezas a dudar si todos los casos que vemos son hepatitis autoinmunes de verdad, o hay algunos en los cuales la vacuna actúa como desencadenante y son una hepatitis autoinmune, pero hay otros casos en el que simplemente la vacuna ha hecho esta alteración transitoria del sistema inmune, ha hecho un poco de lesión hepática, pero luego solito se ha podido controlar. Y ahora está, de esta semana, un artículo que me parece precioso en el Journal of Hepatology, en el cual miran por citometría de masas el infiltrado inflamatorio que hay en las biopsias de pacientes. Bueno, es un paciente, ¿no?, que ha hecho una hepatitis tras la vacuna del COVID, y luego lo podemos comparar. Creo que aquí se me ha perdido, aquí quería mostrar primero esta figura. Comparo, en la gráfica de este lado es el paciente con hepatitis por la vacuna, y la gráfica de allí es un paciente con hepatitis autoinmune idiopática, de las que vemos en la práctica habitual. Y aquí ya llama la atención que la imagen es totalmente diferente, ¿no? Mirar que en la hepatitis por COVID la célula que predomina son los linfocitos CD8, mientras que en la hepatitis autoinmune idiopática lo que predominan son los linfocitos B.
¿vale? Que es lo que ya llama la atención de entrada. Aquí ya hay algo diferente. Y la localización del infiltrado, pues básicamente esto lo comparan con pacientes control. Obviamente el paciente del estudio tiene mucha más inflamación y muchas más células del sistema inmune que el paciente obviamente normal. Y esta inflamación fundamentalmente se localiza alrededor del espacio porta, ¿no? Que esto sí es un poco parecido a la hepatitis autoinmune, pero la diferencia está en que si miráis la CD8 y todo el infiltrado está en todo el hígado, no solamente en el espacio porta, que es lo que vemos en los pacientes con hepatitis autoinmune, como lo puedes ver aquí en esta bolita que está toda como color turquesa, que es el espacio porta. Y luego lo otro que es muy interesante es que ellos fueron capaces de analizar el tipo de infiltrado y vieron que muchas de estas células son células específicas contra el spike, tanto en periferia como en tejido. ¿Vale? Entonces, bueno, parece que es similar a una hepatitis autoinmune, pero no es totalmente igual a la hepatitis autoinmune idiopática que vemos. Y luego ya nos tenemos que responder esta pregunta, es si en realidad la vacunación aumenta el riesgo de lesión hepática por fármacos. Y en este sentido, así muy rápido, os muestro dos estudios. Este es un estudio en Estados Unidos que incluye un montón de pacientes. No sé si puedes ver ahí la gráfica. 400.000 pacientes vacunados y que tenían una analítica perfectamente normal antes de vacunarse, y mirar que la incidencia de lesión hepática fue muy bajita. Cuando miramos todas las vacunas es 0,038%, Pfizer y Moderna no hay diferencias, pero además de eso lo comparan con pacientes vacunados con la vacuna de influenza y mirar que incluso la incidencia de lesión hepática o de hepatitis por estas vacunas del COVID es más baja que la de la influenza, que era 0,69%. O sea, en todos los casos es muy baja, pero la del COVID era realmente más baja. Y el otro estudio es interesante, es una cosita pequeña, multicéntrica, en un grupo en Alemania, que es un grupo muy potente de hepatitis autoinmune, en el cual vieron si en realidad, desde que se empezó a vacunar a la gente, ellos veían muchos más casos de hepatitis autoinmune y no. Si miras la gráfica de abajo, ves que los nuevos diagnósticos de hepatitis autoinmune fueron menores desde el inicio de la vacunación, y básicamente lo que ellos dicen es que, que la incidencia no ha aumentado y que lo que falla es que los pacientes no tienen acceso al hospital. ¿Vale? Y eso es todo. Sí, con esto concluyo diciendo pues, que los casos reportados de hepatitis son compatibles con el diagnóstico al menos de una hepatitis autoinmune-like. La patogénesis no es clara, pero aquí podrían participar los linfocitos TCD8 que sean específicos contra la spike. Hay casos esporádicos, pero no parece que haya un aumento en la incidencia real de hepatitis autoinmune o de daño hepático, en este caso por la vacuna, después de la vacunación. Aún así, es muy importante seguir la vigilancia estrecha de todos estos casos y siempre, por supuesto, en estos casos, mantener la vacunación. Muchas gracias por su atención. Gracias por el tiempo, en 15 minutos. Ha hecho en 15 minutos. Sí, vale. El siguiente caso clínico nos presenta la doctora Rosa Muñoz. Mastocitosis sistémica y vacunación. Cuando quiera, Rosa. Gracias. Bueno, buenas tardes. Como ven, yo soy alergóloga, entonces alguno de vosotros se preguntará qué hace una alergóloga hablando de mastocitosis sistémica, ¿no? Que es una enfermedad hematológica. Entonces voy a intentar explicar por qué estoy aquí, por qué merezco estar aquí explicando esta serie de casos. Y os voy a enseñar una serie de datos. Probablemente alguno de vosotros estéis muy familiarizados con la enfermedad, que es una mastocitosis sistémica, pero un poco para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando, pues estamos hablando de una enfermedad, efectivamente es una enfermedad hematológica, donde se acumulan mastocitos neoplásicos en diferentes lugares del organismo, que puede ser en la piel, médula ósea, hígado, bazo, tracto gastrointestinal. Y cuando hablamos de mastocitosis sistémica, significa que los mastocitos, ¿no?, están en diferentes lugares. Uno habitualmente suele ser la médula ósea, pero también hay formas de mastocitosis que son exclusivamente cutánea y que eso es el territorio de los dermatólogos, mi compañera la doctora Carreras.
Las mastocitosis, sobre todo las sistémicas, se consideran enfermedades raras, ¿de acuerdo? Enfermedades poco frecuentes. Y los síntomas de esta enfermedad, de la mastocitosis sistémica, está relacionada, por un lado, o bien por la ocupación de espacio. Es lógico pensar, ¿no?, que si tú tienes muchos mastocitos y van ocupando espacio, es una enfermedad tumoral, igual que otro tipo de cáncer. Pero también los pacientes tienen síntomas por liberación de mediadores de estos mastocitos. Y los mediadores de los mastocitos son la histamina, son las triptasas, son las prostaglandinas, de modo que estos pacientes pueden tener cuadros de prurito cutáneo, de flushing, pueden tener diarrea, osteoporosis, hepatosplenomegalia, es decir, tienen unos síntomas muy variables y estos síntomas van a depender que los tengan todos o solo algunos en función del tipo de mastocitosis sistémica que tengan. Hay mastocitosis sistémicas que se denominan indolentes y hay formas más agresivas, de modo que realmente es una enfermedad con diferentes categorías vamos a decir así, de gravedad y que se relacionan, como les decía, con la presencia y la activación de los mastocitos. Y aquí es donde entro yo, ¿no? Entonces, en un lugar donde haya muchos mastocitos, los mastocitos son las células... Uy, me voy a quitar la mascarilla, me he dado cuenta ahora mismo. Los mastocitos son las células efectoras por antonomasia de las reacciones alérgicas. De modo que estos pacientes piensen que tienen más mastocitos y unos mastocitos que a priori son más lábiles, es decir, más fácilmente activables. De modo que si uno tiene muchos mastocitos y se activan todos a la vez, pues lo que va a hacer probablemente pues es un cuadro, ¿no?, una reacción de hipersensibilidad, una anafilaxia. Y característicamente los pacientes con mastocitosis sistémica suelen hacer con frecuencia la manifestación más grave de anafilaxia, que es el shock anafiláctico. Y característicamente estos pacientes presentan shocks anafilácticos pues, con picaduras de venenos, curiosamente, por picaduras de abejas y de avispas. Y la otra causa frecuente de reacciones anafilácticas en los pacientes con mastocitosis son los fármacos. De modo que ya he justificado mi presencia aquí, que puedo hablar de estos pacientes, porque efectivamente estos pacientes muchas veces me llegan a mí directamente porque han hecho una anafilaxia y yo en el estudio identifico que puede tener una mastocitosis, o bien en un circuito que tenemos dentro del hospital me llegan a través de los compañeros del servicio de hematología o los compañeros del servicio de dermatología que trabajamos conjuntamente en el estudio de estos pacientes. Entonces, lo que les decía, ¿no?, aparte de los venenos, que aquí no son importantes, diferentes fármacos tienen la capacidad para inducir reacciones alérgicas, anafilaxias, en los pacientes con mastocitosis. Lo que está clarísimamente documentado es que los anestésicos generales, los fármacos que se utilizan durante la anestesia general, frecuentemente se relacionan con anafilaxias. Y, de hecho, hay protocolos específicos para evitar que estos pacientes hagan ese tipo de reacciones con una serie de fármacos que se consideran pues, menos peligrosos. Luego tenemos en el caso de las vacunas que se tiene bastante bien establecido que son capaces de exacerbar la clínica cutánea de los niños, que son los que habitualmente tienen mastocitosis cutánea. Pero en el caso de los adultos, como en general se ponen menos vacunas, la evidencia no es tan clara. Es decir, hay pacientes que sí que pueden presentar una anafilaxia, pero hay muchos otros pacientes con mastocitosis que reciben vacunas y que no presentan reacciones. De modo que la evidencia aquí no es demasiado fuerte. En el caso de los antiinflamatorios y los contrastes radiológicos, clásicamente se consideran que son situaciones, fármacos que pueden empeorar una mastocitosis sistémica o se asocian a un mayor riesgo de anafilaxia, pero en los últimos años se va viendo que quizás eso no es tan así. Pero bueno, para que tengan una idea, ¿no?, de las diferentes situaciones, diferentes fármacos, vacunas que pueden relacionarse con una anafilaxia en estos pacientes. Vale, pues ahora tenemos la mastocitosis que se relaciona con reacciones alérgicas graves. ¿Qué pasa con la vacuna COVID, ¿no?, y las reacciones alérgicas? Como todos saben, cuando se empezó la vacunación, todo el mundo estaba esperando la vacuna, y los últimos que esperábamos estar en el foco de atención mediático éramos los alergólogos con las vacunas del COVID. Y de repente empiezan a poner las primeras vacunas y, oye, que es que las vacunas del COVID hacen unas anafilaxias, y entonces, claro, los alergólogos nos agarramos y, ¿pero qué es esto? Y nos pasó un poquito como al doctor Reverter, ¿no? Entonces nos empezaban a llamar al principio, anafilaxia, vacuna COVID, anafilaxia, vacuna COVID. Y pacientes que llegaban desde todos los lugares, ¿no?, para estudiarse porque teníamos que vacunarlos. De modo que al principio de la vacunación, si os fijáis,
la incidencia de reacciones anafilácticas con las diferentes vacunas era bastante importante, pero fijaos que esto era la primera semana, a ver, aquí, la primera semana del reporte es decir, había una incidencia de 11 anafilaxias en el caso de Pfizer, permitirme utilizar el nombre común de la vacuna, 11 anafilaxias con Pfizer y 2,5 con Moderna. Con un poquito más tiempo, ¿no?, de seguimiento, estos son datos de Estados Unidos, la incidencia de anafilaxias con Pfizer parece que bajó un poquito y con Moderna más o menos se mantuvo igual. Pero bueno, esto fue un boom, ¿no? Es de repente muchas reacciones anafilácticas. Luego el tema de las anafilaxias dejó de interesar demasiado porque aparecieron todas las otras cosas que mis compañeros, ¿no?, han ido presentando. Y en los datos que tenemos aquí en España, pues tenemos una incidencia entre los diferentes tipos de vacuna de alrededor de 7 anafilaxias por cada millón de dosis. Eso significa que, teniendo en cuenta que se han puesto unos 100 millones de dosis en este país, pues se han producido aproximadamente 720 anafilaxias, que bueno, tampoco es una cosa tan catastrófica. Pero, sin embargo, sí que es cierto que la tasa de reacciones anafilácticas es superior a lo que se considera el global, ¿no?, de las reacciones anafilácticas asociadas generalmente con la vacuna, que está alrededor de 1, ¿de acuerdo? Entonces, con esta información, de repente tenemos unas vacunas que son nuevas, que hay que vacunar a muchísima gente y que parece ser que dan más reacciones anafilácticas. Entonces, la EMS, junto con la Sociedad Española de Alergología y la FACME, establecieron una serie de niveles de riesgo en diferentes grupos de pacientes para establecer si tenían mayor o menor riesgo de desarrollar una reacción anafiláctica con las vacunas. De modo que se consideró que aquellos pacientes con alergia alimentaria, alergia respiratoria, a venenos, a medicamentos, a vacunas, pero que nunca habían presentado una anafilaxia, eran individuos de bajo riesgo, es decir, que se les podía vacunar perfectamente, pero se recomendaba una observación aproximadamente de unos 30 minutos después de la vacunación. Si recuerdan, en población general se recomendaba 15 minutitos, ¿no? Entonces, bueno, estos, porque son alérgicos, vamos a hacer que esperen un poquito más. Bueno, tampoco está mal. En el caso de los pacientes que habían presentado, lógicamente, una anafilaxia con la vacuna COVID o con alguno de sus componentes, pues lógicamente se contraindicó la administración de la vacuna porque eran de altísimo riesgo para una nueva anafilaxia. Y en el caso de pacientes que hubiesen presentado una anafilaxia o bien por alimentos, venenos, medicamentos o cualquier otra vacuna no COVID, y se incluyó en este grupo pacientes con mastocitosis en general, estos se consideraron de riesgo medio. Y entonces se recomendó, pues, extender un poquito más el tiempo de observación, de 45 minutos. ¿Por qué 45 minutos y no 30 y no 15? Bueno, son consensos de expertos. Entonces, sí que es cierto que una reacción anafiláctica, por definición, es una reacción muy rápida, que aparece muy cercana en el tiempo con la exposición, en este caso, a la vacuna. 45 minutos es mejor que 30, pues a lo mejor es mejor 60, ¿no? Ya ni uno ni otro, ¿no? Nos aseguramos y el paciente lo tenemos una hora de observación. Pero bueno, esto fue en aquel momento, ¿no? Se establecieron estos tiempos que se consideraron razonables para que el paciente, después de recibir una vacuna, tuviese este periodo de observación que permitiese que el paciente sentirse seguro, ¿no? Y el médico que administrase la vacuna, el personal de enfermería, también se sintiese seguro. De modo que, como les decía, ¿no?, tenemos pacientes con mastocitosis sistémica, que se establece que tienen este riesgo medio de desarrollar una anafilaxia con la vacunación, basándonos lo que les decía, ¿no? Es decir, los pacientes con mastocitosis hacen más anafilaxias, no sabemos si realmente las vacunas en la mastocitosis sistémica dan más alergias, pero parece ser que las vacunas COVID sí que dan más alergias, ¿no? Entonces, bueno, miedo, ¿no? Un paciente con mastocitosis, alergia, vacuna, vamos con cuidado, de modo que la recomendación final era la administración. Yo pongo hospitalaria así en cursiva porque realmente la recomendación no era una administración hospitalaria, sino en un centro sanitario capaz de controlar, ¿no?, una reacción anafiláctica. La espera que les decía de los 45 minutos, y se recomendó a estos pacientes tomar un antihistamínico 30-60 minutos antes de la vacuna. ¿Por qué? Esto es una cosa que se le recomienda con frecuencia a los pacientes con mastocitosis, simplemente porque ya el hecho de ponerse nerviosos, el hecho de tenerse que poner una vacuna, pueden inducir una activación de sus mastocitos y empezar a tener síntomas, incluso a veces son síntomas relativamente leves, simplemente cutáneos, y eso puede ayudar a desencadenar, ¿no?, o que el paciente cada vez se ponga más nervioso y que luego, bueno, tengamos realmente un problema. Por tanto, premedicamos al paciente
Con los antihistamínicos, con un poco de suerte, al paciente le da sueño, de modo que está muy tranquilo. Si no le da sueño, hemos bloqueado la liberación mínima de mediadores, pero que nos quede claro que un antihistamínico es incapaz de frenar una reacción anafiláctica ni en un paciente no alérgico y menos en un paciente con mastocitosis sistémica. Es decir, la idea del antihistamínico es precisamente controlar estos síntomas menores. Y entonces ya el punto final, que sería mastocitosis, vacuna COVID y alergia, ¿cuál es nuestra experiencia? Como les comentaba al principio, la mastocitosis sistémica es una enfermedad rara, de modo que tuvimos que buscar un compañero de viaje, que en este caso fueron los compañeros del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, para juntar una serie suficientemente importante de pacientes con mastocitosis para saber exactamente cómo toleraban estos pacientes las vacunas del COVID. Entonces, realizamos una colaboración, los servicios de hematología, de alergología de los dos centros, recogimos todos los pacientes que teníamos en los diferentes servicios que tuvieran un diagnóstico de mastocitosis sistémica y una semana después de recibir la vacunación los llamamos por teléfono. Y, como les decía, todos premedicados con su antihistamínico y que estuvieron 45 minutos en observación. De modo que llegamos a recoger una serie de 119 pacientes, que pueden parecer pocos, pero insisto, es una enfermedad rara, por tanto, 119 de momento es la serie más larga publicada. Un poquito más de la mitad eran mujeres con una edad media de 55 años. La inmensa mayoría tenían esta forma de mastocitosis sistémica, que es una forma indolente, que es la más frecuente y la más habitual. Casi una cuarta parte de estos pacientes habían presentado una anafilaxia previa, ya fuese por venenos, por alimentos o por medicamentos. La mitad recibió la vacuna de Pfizer, el 31% la vacuna de Moderna y un 15% la vacuna de AstraZeneca. Y entonces, ¿qué es lo que observamos? Pues observamos 26 reacciones adversas, no alérgicas, reacciones adversas en general, en 27 pacientes. Un paciente pobre se llevó 2. Entonces, la mayoría de los pacientes presentaron una reacción adversa con la segunda dosis. Había 9 con una primera dosis y 1 que le pasó con las 2 dosis. Otra vez repetimos este patrón, ¿no? Que la mayoría de los pacientes con reacciones adversas pues eran mujeres, más con Moderna que con Pfizer. La mayoría de las reacciones adversas, como pueden ver, era fiebre en el 50% de los casos, otra vez más frecuente en Moderna, y un 8% de reacciones locales. Estos números son muy parecidos a lo que hemos estado viendo hoy durante la jornada. Más mujeres, el efecto secundario más habitual o la reacción adversa más habitual es la fiebre, y la reacción local, pues unos porcentajes muy parecidos, más en Moderna que en Pfizer. Es decir, que a priori estos efectos adversos son similares a los de la población general. Es decir, el hecho de tener una mastocitosis sistémica no parecía contribuir, ¿no?, en incrementar los efectos adversos. ¿Y qué pasaba con las reacciones alérgicas? Que para eso estoy yo, ¿no?, aquí. Pues no tuvimos ni una reacción alérgica, ni una urticaria, ni un empeoramiento, ni una degranulación, ni un empeoramiento de la clínica cutánea, ni una anafilaxia, cero, ninguna. Entonces, muy bien, bueno, estábamos muy contentos. Si todo el mundo aquí ha venido a explicar, ¿no?, sus casos de los problemas. En mi caso yo vengo a decir que no hubo problemas, ¿no? Es decir, las mastocitosis sistémicas se pueden vacunar tranquilamente, que a priori no hay problemas. Entonces, esta es nuestra serie, que a priori, lo que les decía, es de las series más largas, o la serie más larga con mastocitosis sistémica publicada hasta la fecha, pero fíjense en que todos los papers son de 2022-2022, es decir, están todos saliendo los trabajos ahora. Este otro trabajo que hay aquí es de un grupo donde revisan 73 pacientes que recibieron Pfizer únicamente, tampoco vieron ninguna anafilaxia. Y este otro trabajo es de un grupo donde evaluaron pacientes que podían presentar mayor riesgo de reacciones anafilácticas, y aquí incluyeron un grupo de pacientes, de 99 pacientes con mastocitosis sistémica, y vieron una sola anafilaxia. Es decir, vieron más anafilaxias en otros pacientes que a priori no tienen esa carga de mastocitos, como son los pacientes que tienen anafilaxias idiopáticas. De modo que, en definitiva, la conclusión es muy sencilla, que las vacunas COVID son seguras en pacientes de alto riesgo para desarrollar anafilaxia, particularmente los pacientes con mastocitosis sistémica. Y una cosa que yo me planteo, porque claro, ¿no?, cuando los expertos se reúnen y deciden cosas, pues yo a veces lo que sí que me planteo es si realmente es necesaria esta premedicación con antihistamínicos y esta observación de 45 minutos de estos pacientes. Y ya está, era lo que les quería explicar. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Rosa, además por contundente, breve y nos ha quedado súper claro. Bueno, creo que vamos con bastante retraso, pero no sé si alguien en la sala quiere hacer alguna pregunta o comentario. Hemos seguido un poco el chat y creo que se han ido respondiendo porque había un comentario sobre arritmias. El doctor Falces ya lo ha explicado, que en principio no se ha asociado. Había algún comentario también del tema de las trombosis que yo creo que el doctor Reverte también ha aclarado. Y, por supuesto, contestar a esta compañera que habla de la importancia de trabajar conjuntamente alergología, por supuesto, la anafilaxia y muchos más procesos que se estudian a través de alergología y que lo importante en los hospitales es la colaboración entre especialidades. No creo que haya ninguna patología que pertenezca a nadie, ¿no? O sea, somos todos... Y no sé si alguien quiere hacer un comentario más, alguna pregunta. Tenemos la suerte de haber contado con personas expertas en cada área y la verdad es que desde la piel quizás es la más visible, la más accesible, la que permite hipotetizar más, porque ya os podéis imaginar, los dermatólogos en la época pandémica y de vacunación recibíamos los telechats de la cantidad de lesiones cutáneas que en el fondo te planteas, hay una información masiva en todas las especialidades, pero es que nunca había pasado de tener millones y millones de personas recibiendo una misma medicación, ¿no? Entonces, creo que es súper importante que colaboremos y que se presenten datos reales, pudiendo poner números a estas reacciones. Pues no sé si doy la palabra a que clausuréis la jornada, porque llevamos un poquito tarde. Muchas gracias. Yo quiero decir algo. Como miembro del Comité de Farmacovigilancia y enfermero, soy profesional de enfermería, quiero aprovechar esta plataforma de la primera jornada que acabamos de celebrar con éxito para un breve comentario. Si la jornada está dirigida a profesionales de la salud, médicos, farmacéuticos, también quiero destacar que también al profesional de enfermería. ¿Por qué? Pues porque somos miembros indispensables del equipo asistencial, somos un equipo muy amplio y muy transversal. Siempre está ligado a la observación, al cuidado del paciente y, como no, también a la administración de los medicamentos. Por todo esto, pues nos sitúa en una situación privilegiada. Entonces yo animo a aumentar su implicación, al colectivo de enfermería, en la notificación. Como ya se ha dicho, es la herramienta básica y más eficaz, pues como primer paso en la farmacovigilancia y en la seguridad de nuestros pacientes. Ya está. Gracias. Joaquín, sube, ¿no? Bueno, el doctor Antoni Castell se disculpa porque está en consulta y con la asistencia le venía un poco justo para cerrar la jornada. Me ha pedido que en su nombre y en nombre de todo el equipo organizador pues que clausure estas primeras jornadas de farmacovigilancia. Y yo quiero empezar dando gracias al doctor Gonzalo Calvo, que nos ha apoyado desde el principio en el Comité de Farmacovigilancia, para que pudiéramos crecer y desarrollarnos hasta el punto de organizar unas jornadas, también a la dirección del hospital, que por supuesto, y a la dirección del área del medicamento, que también nos han apoyado muchísimo. Y quiero destacar 3 mensajes clave. El primero, que yo al menos he sacado con estas jornadas, ¿no? El primero es que es esencial notificar reacciones adversas. Yo creo que todos lo sabemos, pero quiero incidir en ese mensaje. Profesionales sanitarios, por favor, notificad reacciones adversas. Si no, como habéis visto, no podremos nunca conocer realmente el perfil de seguridad de los medicamentos en el mundo real. Segundo, y esto yo creo que nos lo ha enseñado la pandemia, tenemos que colaborar. Quizás en la primera fase, cuando probábamos hidroxicloroquinas y cosas en estudios unicéntricos, a lo mejor no hicimos también lo de la colaboración, pero con las vacunas yo creo que lo hemos hecho un poco mejor. Y que hemos aprendido que en situaciones de urgencia, cuando hay periodos de oscuridad en la historia, si no nos unimos, no salimos adelante. Esa es la solución. Me gustaría que de cara al futuro siguiéramos planteando esa colaboración. En farmacovigilancia es esencial, yo creo,
no sé, una anécdota, ¿no? De cuando estábamos en medio de la campaña de vacunación, de que alguien me llamó de un hospital diciendo, mira, es que he tenido un caso de tal cosa, no me acuerdo ahora, creo que era una miocarditis. ¿Y cuántos tenéis en vuestro hospital? ¿Y cuántos tenéis en Barcelona? Y no lo sabía. Pues a lo mejor tenemos que empezar a colaborar más juntos, y yo hablo ahora de mi área de farmacovigilancia, y abro la puerta a que me contactéis a mí y al comité cuando queráis, que planteemos proyectos juntos, y que esto de la pandemia y de las vacunas no sea una excepción, sino que a partir de ahora, pues en el futuro, sigamos estrechando nexos de unión y colaborando igual que siempre. Y en tercer lugar, muchísimas gracias a todas y a todos por atender a las jornadas. Espero que hayan sido de verdad provechosas, y la idea es poder seguir organizándolas cada año centradas en diferentes temas de farmacovigilancia. Muchísimas gracias.